Hola a todas, todos y todes y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo. Yo soy Gisette y en este podcast hablamos de afrolatinidad, de identidad, de gatos. Hola Electra. Miren, tenemos compañía aquí. Y hablamos también de cultura. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a presenciar la grabación de un episodio que hice en vivo en diciembre del año pasado junto a Kini Martínez y a Jessica González. Quienes no sepan quiénes son estas dos grandes mujeres, les cuento un poquito. El año pasado, en diciembre, tuve la oportunidad de hacer un evento presencial junto a una institución que se llama La Creatura, que está en Barcelona, y con ellas creamos el Afro-Latinx Fest, el primer festival en Barcelona donde se realzaba la cultura afrolatina. Tuvimos mercadito, tuvimos música con Andio, tuvimos también comida, mi mamá hizo un taller de empanadas venezolanas súper cool, y aprovechamos también la oportunidad para grabar un episodio en vivo junto a Kini Martínez y a Jessica González. Kini Martínez es una escritora, activista, repentista, artista, cultora, gestora. Kini hace de todo y lo que no hace lo inventa también. Y junto a Jessica González, quien es politóloga y además ejerce ahora mismo como la regidora para el distrito de Sants en Barcelona. ¿Qué significa esto? Pues que ella es la persona que está sentada y a la cabeza de los debates que se dan en cuanto a la comunidad de Sants en Barcelona. Jessica además fue por mucho tiempo diputada al Parlamento de Barcelona y bueno, estas dos mujeres afrocolombianas nos dejaron un episodio maravilloso donde estuvimos debatiendo principalmente en cómo hacernos cada vez más conscientes de el trabajo que tienen que hacer las políticas y políticos que pues tienen las riendas de la sociedad en muchos aspectos. A veces las ciudadanas y ciudadanos nos convertimos en personas como inertes, ¿no? Como que simplemente estamos ahí para salir en el momento que haya que votar o para protestar o para reclamar una que otra cosita, pero cuando las políticas y políticos están trabajando en el día a día, haciendo estas políticas y haciendo estas leyes. En Barcelona, por ejemplo, hay asambleas muy grandes donde la gente puede ir a opinar y a poner su punto de vista. Obviamente son reuniones que están basadas mucho en la política, etcétera, etcétera, pero existe el espacio donde las políticas y políticos te escuchan directamente a ti de uno a uno los reclamos y las cosas que tengas que decir. Entonces este episodio se basó en eso, en hablar de cómo las ciudadanas y ciudadanos podemos establecer una relación más activa en nuestra comunidad y en nuestro entorno. Y es que a veces pasa que estamos tan rodeadas de ruido político, sobre todo en la tensión geopolítica que hay ahora mismo, ¿no? De Trump, de Rusia, de Palestina, de todas estas situaciones, que a veces nos quedamos paralizadas, ¿no? Y no sabemos cómo actuar. Pues la idea es que con este episodio desmenucemos un poco todos esos pensamientos y cómo ser más activas como ciudadanas. Y al mismo tiempo también entender cómo funcionan estas burocracias que nos afectan, sobre todo a las cuerpas migradas, que tenemos que venir y hacer tantos trámites de extranjería, papeleos, movidas, que probablemente una persona española, en el contexto en el que estoy, pues en España, quizá no se enfrenta, mientras que las cuerpas migradas estamos todo el rato en el ojo del huracán, haciendo trámites, buscando y navegando esta burocracia que es bien incómoda. No digo que a las españolas y españoles no le afecte, pero sí es verdad que los grados son completamente distintos. Entonces en este episodio hablamos de eso, hablamos también de la historia de Jessica, de quién es ella, conocemos un poco más también de Kini y pues podrán ver todo lo que estaba pasando en el Afro-Latinx Fest, que fue en diciembre de 2024. Así que espero disfrutes mucho este episodio. Recuerda suscribirte, darle like, comentar si te queda alguna idea o algo que quieras debatir. Recuerda que tengo un Patreon donde puedes apoyarme mes a mes para que estas luces de este podcast sigan prendidas y podamos monetizar. Y que también estamos en tus redes sociales favoritas, excepto Twitter. Estamos en Instagram, en TikTok y ahora en Blue Sky. Y nos seguimos viendo en un episodio más. Espero lo disfrutes mucho. Hasta pronto. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Bueno, bienvenides. Hace un mes o mes y medio más o menos se montó este evento, así rapidito como para celebrar la Navidad y
Y en verdad como que cuando concebimos el Afro Latinx, por eso es que dice hasta abajo, porque es como un testeo de a ver cómo nos va, cómo nos sentimos como equipo, cómo, no sé, cómo se siente la gente, si la idea se vende, ¿no? Esto de la burocracia dentro de Barcelona es bien complicada. Entonces, esta idea de verdad nació hace un mes, así que yo estoy demasiado agradecida de que todas estén aquí, porque es bastante, hemos movido bastante, y nada, gracias primero que nada. ¡Yay! La idea del Afro Latinx Fest nace principalmente porque a mí siempre me frustraba mucho que existiera el consumo de la música afrolatina en Barcelona, pero que nadie supiera de que el reggaetón es afro, de que la cumbia es afro, de que la salsa es afro, todo el mundo le gusta el merengue, bailarlo pegadito. Las clases de bachata, mi amor, están a 3 por hora, la gente se va para República Dominicana, hace un curso de 3 meses, regresan como los más profesionales a darte aquí clases de bachata, pero no hay todo este trasfondo educativo, que es lo que a mí me interesa. ¿Y por qué hago todo este trasfondo educativo? Porque yo tengo un proyecto que se llama Negra como yo, y es un podcast donde precisamente hablo de identidad afrolatina, de amor propio, de crecimiento personal, de identidad en general, de cultura, de música. Hablo de un montón de cosas, pero que precisamente están atravesadas por la identidad afrolatina. De esa misma frustración yo siempre iba para eventos, me invitaban y yo veía que Razzmatazz tenía conciertos y conciertos, pero no había gente afrolatina en los conciertos de Razzmatazz. Había fiestas en los barrios, pero siempre era calzutada, Yegans, Correfox y todo esto, y no hay representación afrolatina. Entonces, hablándolo, un día esta señora que está aquí, que sabemos que es la semilla de las ideas de la negritud latina en Barcelona. Eres la semilla, madre. Tú, imagínate esos días donde uno dice, ay, pero ¿para qué voy a ir para ese lugar? Y no quería ir. Y dije, bueno, me voy a poner mami y voy a ir para el evento. Y resulta que ese evento era un taller de creación de proyectos de la criatura. O sea, todo el evento era para desarrollar un proyecto, hablar de qué idea tenías, no sé qué. Y yo llegué con esto. Y yo dije, no, yo siempre quería hacer un festival afrolatino. Pero así sin mucha... ¿Sabes? Como que, ay, bueno. Como quien no quiere la cosa, pero queriendo. Exactamente, como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa. Y al final, ellas llegaron y me dijeron a finales de este año, hace un mes, oye, esa idea que hablamos en junio, ¿por qué no la hacemos realidad? Y yo, ¿y qué? ¿Así? ¿Cuándo? Ok, en un mes, dale, perfecto. Y ahí nos pusimos a correr, crear cartelería, invitar, pautar y todo lo demás. Así que ha sido un mes bien estresante, porque además esta semana yo estuve en Madrid con los premios ODA, porque nominaron al podcast a los premios ODA también. Sí, la semana pasada en la UNESCO, faranduleando por allá. Entonces hemos estado en un mes bien movido, pero nada, se logró. A mi lado, ¿a quiénes tengo? Ah, no, perdón. Antes de... Les voy a seguir robando minutos porque tengo que darle las gracias primero que nada al secretariat, a Cocheras Casinet, que no están aquí la gente, pero son quienes nos dejaron el espacio. A Plataforma Cero, una bulla para Plataforma Cero, la empresa de mi querida Kimi. A Alice de Alera Estudio, que fue quien hizo los maravillosos gráficos que vemos por ahí también. Representación afrodominicana, papá. También. A mis niñas de la criatura, que son maravillosas y me han apoyado. Ajá. Que son quienes han conseguido la subvención, el presupuesto y ayudado a todas las cosas audiovisuales que tenemos aquí, así que gracias a ellas. A mi mamá, que está en la cocina haciendo empanadas que nos vamos a comer. Gracias también a María Ibrahim de Las Espigadoras y de Cuina de Aprofitament, que va a estar con mi mamá haciendo la clase de empanadas. A mis invitadas del día de hoy, Jessica González y la señora Kiri Martínez. Y Andy y Miguel, que vienen luego para cerrar el evento con concierto. Y a la feria. A mi gente del Mercadillo, Ilongo. Las camisas más bellas. y la ropa de wax más bella. Flor del Tamarindo, que ya vendió todos los calendarios. Si no compraste tu calendario tropical, quedan 3 calendarios de la Flor del Tamarindo, lléveselo. Por supuesto, nuevamente a Plataforma Cero, que tienen por aquí su puesto allá con Ana María vendiendo los libros, literatura migrante,
afro representando en España y de verdad sacada con mucha, mucha fuerza. A Tamala África, que se acaba de ir Tamala justamente, pero está por ahí. Armonizando la vida, que es el puesto de mi mamá. ¡Ay, chao, gracias! ¡Chao, Sara, gracias! Y a mi querida Mildred de Euras Plus, que está por allá, por aquella esquina. Y Bárbara Maldonado, que está allá al fondo, también con cositas y telas bellas. Muchas gracias. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio a este podcast, perdonen después de la pausa de publicidad. Nada, este episodio, cuando se nos ocurrió a la hora de crear el Afro Latinx Fest, obviamente las muchachas de la criatura dijeron, vamos a hacer un podcast en vivo porque como que eso es lo que yo hago, ¿no? Y está bien y combina con el evento y todo chévere. Uno de los temas que a mí me gustaría tocar con ustedes, más allá de hablar de sus vidas y quién eres y lo que sea, es, hace poco de hecho se estaba celebrando el Día de la Migración, o el Día de la... 18. El 18 de diciembre, el Día de las Personas Migrantes, exactamente. Chama, porque yo te digo, esos nombres institucionales son que sí, el Día de las Personas Salidas, no sé qué, larguísimo, y al final es para celebrar los cuerpos que migran y las personas que tienen que dejar sus territorios, ¿no? Para buscar nuevas oportunidades. Creo que ese es el punto de conexión de nosotras tres acá ahora mismo, y para mí me llena muchísimo de orgullo y de emoción tenerlas aquí, a la señora Kini Martínez y a Jessica González, porque ustedes son un ejemplo muy, muy, muy importante de lo que significa abrirse en un espacio mayoritariamente blanco, siendo mujeres racializadas y siendo mujeres negras. Sobre todo cuando tenemos que hablar de políticas y de temas sociales, porque son lugares donde hay muchos egos y mucho presupuesto. Sería mi resumen. Ego y dinero juntos es peligroso y la política se mantiene así. Entonces sus carreras están atravesadas muchísimo por el tema político, pero como les digo, tampoco quiero que profundicemos tanto en eso, sino conocer de sus historias de migración. Entonces no sé quién quiere empezar con el relato. La Madre Superiora, dale Madre Superiora, lánzate. Cuéntanos, si quieres, para empezar, cuéntanos un poco cómo fue tu historia de migración, cómo llega Kini Martínez a Barcelona. Bueno, esto hay que encenderlo, está encendido, está encendido. Yo migro en 2013, había venido antes, yo trabajaba con el gobierno, en algo que no voy a nombrar, se quedó atrás. Y me cansé de eso y bueno, tenía un hermano que estaba enfermo, tenía deficiencia renal aguda y yo salí del gobierno y me fui a trabajar a un banco. Y cuando me fui a trabajar al banco, llegó una persona de aquí que necesitaba a alguien para venir a trabajar aquí en Bolsa. Y en ese momento el jefe que yo tenía dijo que me proponía a mí, que lo que necesitaba cubría el perfil que necesitaba el señor catalán. Y bueno, yo me lo pensé un año y cuando mi hermano empezó a empeorar, yo dije, yo me voy a emigrar para comprarle un riñón a mi hermano, ¿no? Porque ya sabemos que las listas de trasplantes allá son muy, muy complicadas, o sea, eso es una mafia. Y yo dije, bueno, al final de la manera más cruda, yo me voy a trabajar y así sea comprar un riñón, sacarle un riñón con una cuchara a un perro, salvarle la vida a mi hermano. Claro, y bueno, yo llegué aquí, el trabajo fue muy bien durante los primeros meses, pero cuando empecé a reclamar mis derechos... Ajá, ahí es donde incomodas ya. Y yo empecé a reclamar mis derechos y bueno, este hombre fue muy listo y terminé en un centro de internamiento de extranjeros. Conocido como CIE. Conocido como el CIE, en el Centro Zapadores de Valencia, 52 días encerrada allí. Y como yo soy de San Andrés, ellos tienen que devolverme al lugar donde dice mi pasaporte que yo soy. O sea, yo soy colombiana, pero ellos no me pueden devolver al continente, ni a Barranquilla, ni a Cali, ni a Medellín. La ley dice que ellos me tienen que devolver a la isla de donde yo soy. Y llegar a San Andrés no es fácil. Entonces no pudieron conseguir un vuelo que me derivara para hacer una conexión ahí. A los 55 días se vence la estancia y a los 52 me soltaron. Cuando yo iba saliendo de ese CIE, yo soy muy militante. Mi vida en sí es un ejercicio político de resistencia y yo salí de ese CIE dejando huella porque yo allí hice una revolución. Y yo salí de ahí, la gente lloraba porque yo me iba, yo lloraba porque salía, porque
yo salía a la calle, yo no tenía nada, estaba quemada y terminé en Lleida viviendo en la calle durante 6 meses. Lleida, yo le digo que es la caldera del diablo porque cuando hace calor hace mucho calor y cuando hace frío hace mucho frío porque está próximo a los Pirineos y eso es un agujero. Entonces yo viví en un contenedor de basura durante 6 meses en las calles de Lérida. Y bueno, yo había dejado un poco mi parte espiritual y mientras yo vivía en ese contenedor me empecé a deshacer de todo lo que yo tenía en Colombia para que mi hermano pudiera sostener su tratamiento y mi mamá no supiera. De hecho, yo me acuerdo de esa llamada en Navidad porque a mí me tocaron Navidad y fallas dentro del CIE y Año Nuevo. Y yo llamaba a mi tío desde el teléfono del CIE que tenías que traquetearte como en la cárcel. Estas películas de narcos, pues así mismo son los CIEs, eso es una cárcel. De hecho, este color azul yo no lo podía ver hasta hace poco porque ese es el color de los barrotes. Te dan un poquito de papel higiénico al día, si tienes diarrea te limpias con la mano, 2 compresas el día que tienes la menstruación, no te dejan tener el cepillo de dientes, ni crema, nada, eso es una cárcel, ¿no? Y bueno, cuando yo empecé a vender todo y yo llamaba a mi familia, estoy bien aquí, era panga, las pangas, me acuerdo que la noche de Navidad la panga estaba llena de gusanos, por ejemplo, y mi tío me preguntó, ay, ¿cómo va la cena? Hoy me estoy comiendo una langosta, tú no te imaginas, eso está buenísimo, o sea, y mientras tanto deshaciéndome de mi carro, de mi casa que estaba pagando ya casi terminada para que allá pudieran cubrir eso, y mi hermano, su enfermedad siguió avanzando, él murió harán hace 3 años, y bueno, al final no pude hacer lo mucho que podía porque no se podían costear los tratamientos. Yo soy la hermana cabeza de familia, mi mamá enfermó, mi padre había muerto, mi otro hermano también. O sea, fue como si una nube oscura se hubiera posado encima de la familia. Y yo, después de 5 meses de estar, y ya no les cuento eso porque se extendería muchísimo, estaba una noche y yo empecé a allanar otra vez mi espiritualidad y yo miré al cielo y dije, pero es que yo no soy esto, yo no me puedo quedar aquí, yo me tengo que reinventar. Y 6 meses después, justamente ese día, yo llamé a un compañero que estuvo en el CIE y que me dejó su número de teléfono. Me fui a la estación de tren, pedí un teléfono prestado, dinero para poder coger él me contestó y me dijo, vente para acá. Yo acabo de ocupar una casa y me fui a vivir a Torredembarra en Tarragona. Y ahí viví en una casa de ocupa con él un tiempo y empecé a trabajar en el servicio doméstico hasta que me pude conseguir una casa de interna después de que me robaron, me estafaron, me quisieron violar, eso era la guerra. Claro. Hay algo muy interesante que hay un proyecto en Chile que se llama Bemba Colorá y lo lleva una chica haitiana, si no me equivoco. Pero ella justo posteó en estos días para la conmemoración del Día de las Personas Migradas y dice, la migración es un cimarronaje, es una fuga que posibilita encontrarme en lo que quiero, es accionar ese deseo de liberación de las ancestras. Como, o sea, ese proceso espiritual que tú viviste, ¿tú tienes alguna referencia similar, Jess? Porque al final es parte de nuestra existencia como afrolatinas, principalmente está cruzada mucho por la espiritualidad y por varias espiritualidades, ¿no? ¿Cómo fue para ti? A ver, claro, o sea, después de la historia... Sí, gracias por compartir eso. Gracias, exacto, por compartirla siempre. Hay una cosa que siempre digo y que simplemente es una realidad, que obviamente las decisiones a veces son decisiones, a veces son simplemente circunstancias las que te llevan a hacerlo y todo está bien, o sea, y todo sí. Es simplemente. Y es curioso porque una vez que estaba explicando, ¿no?, que mi migración viene desde el privilegio de escoger la migración, en este sentido, de tomar una decisión, una persona me replicó, me dice... no es un privilegio, simplemente el hecho de estar en un país como Colombia y haber tenido una educación, acceso a salud, acceso a un techo y a una familia que me quería. Exacto. Es un privilegio y es como, pucha, o sea, en realidad es una cuestión que debería ser básica, pero es un privilegio. Y mi historia viene de eso, de una niña que crece en un lugar en Barranquilla, Colombia, y que de repente tiene como estas ideas de ver el mundo, nunca sin despreciar lo propio, porque soy muy caribe y he sido muy caribe siempre, pero sí obviamente hay una idea de que el conocimiento, ¿no?, cuando pensaba en qué estudiar, el conocimiento de verdad no se produce en Europa,
¿no? Sí, y esto nadie me lo explicó totalmente. así, pero esto, obviamente toda mi socialización llevaba a tener como este pensamiento, ¿no? Sí. Y soy nieta, además de una mujer que trabajó en cocina, en cruceros por el Caribe, en barcos del Caribe. Mi abuela fue cocinera que dejó un amor en cada puerto, fue un espíritu libre, fue una mujer muy, muy transgresora, ¿no? de su época. Nunca se quedó con ningún hombre, siempre, bueno, fue promiscua de hecho, ¿no? Me gusta esa abuela. Y ese espíritu, claro, Esa actitud. mi mamá es muy recta. Todo lo contrario, Claro, mi mamá es esto. Ajá. Entonces saltó, digamos que ese espíritu libre, yo lo llevaba y lo llevo dentro de mí, ¿no? De mi abuela, pero tenía este afán como de ver el mundo. Y entonces así cuando tengo 15 años, digo, pues nada, me voy a ir. Wow. Y llegué aquí a los 16, llegué aquí a los 16 años sola, o sea, todavía también migré sola. Y era este afán, yo creo que es eso, era el anhelo de mis ancestras, ¿no? Sí. Como decía Total. Bemba Colorá, de ver mundo, de descubrirme aquí como, Ajá. bueno, como ser caribe, ¿no? Como ser afro también, cosa que mi mamá tampoco tenía clara del todo, y poder hacer ese proceso, ¿no? A través de allí. El sentido de la comunidad y el redescubrir lo que es la familia, ¿no? La familia escogida, ¿no? Más allá de los lazos sanguíneos. Sí. Se habla mucho, yo creo que la palabra comunidad a veces se usa demasiado, pero la migración realmente te hace construir una comunidad fuerte, más allá de la consanguinidad. Ahora acabo, bueno, es que voy a hacer como 4 saltos mortales. Dale, lanza. Acabo de ser mamá hace 9 meses. Sí, es verdad. Y eso era un gran miedo que tenía, ser mamá sin familia, no sanguínea, acá. Y realmente me he dado cuenta de que eso del significado de comunidad, creo que me he dado cuenta ahora, cuando a mi niño no le han faltado brazos, ¿no? para estar con nadie, ¿no? O sea, porque está absolutamente rodeado de amor. Y eso como tal, ¿no? Me ha enseñado la migración. Digamos, el salto mortal que hice, ¿no? Y en ese descubrimiento también de mi identidad afrocaribe, pues pasó la politización también, pasó el eso que era el feminismo y que en las universidades se empezaba a hablar, pero que no me reconocía de ninguna forma porque porque ese feminismo, ¿no? Que hablaba de que yo no podía vestirme de una forma determinada o que no podía maquillarme o que estas Claro, cosas y tú bailando champeta por allá en una esquina con un chorcito corto y el feminismo hegemónico dice no, pero tú te estás sexualizando, tú cuando seas mayor lo entenderás, pero te estás sexualizando, es una expresión cultural. Exacto. Entonces, en todos esos procesos de politización, claro, niña 16, bueno, sí, niña adolescente de 16 años, que además quiere encajar, ¿no? Y yo entré a una universidad 100% blanca, donde, claro, en un momento yo me di cuenta que hablar catalán, por ejemplo, me daba rango. Y yo decía, ¿cómo así? O sea, si de repente digo 3 palabras en catalán, esta gente me escucha. ¿Sabes? Entonces, comienzas a existir, te empiezas a difuminar. Pasé de la línea del no ser a la línea del ser y digo, vale, ok. Pero después, cuando me doy cuenta que obviamente la lengua, y hablo catalán en el 80% de mi día, pero un día me di cuenta que es que no era suficiente, que por más de que incluso cuando llegué a ser diputada del Parlamento de Cataluña, no es suficiente con hablar catalán porque nunca vas a pertenecer. No, tía, entonces, pues nada, es como darte cuenta y dije, no, es que esta estrategia de marcar un check, ¿no? de casillas del buen catalán, del buen español, del buen europeo, no sirve absolutamente nada porque es que no es una cuestión que dependa de tu deseo. No, exacto. Entonces, en ese momento donde eso me politizo cada vez más, pues nada, intentar dentro de la institución, que además, bueno, ahora estoy en un momento un poco complicado con la política institucional, pero bueno, historias como las nuestras, digamos, le dan sentido a estar ahí. O sea, yo muchas veces he pensado en dejar la política institucional porque ahora estamos en un punto donde estoy defendiéndome todo el tiempo de los ataques, defendiéndome no a mí, defendiéndonos a nosotras, ¿sabes? No porque nadie necesita que lo defienda, pero la extrema derecha está calando muy, muy alto, todos los partidos, incluso la izquierda,
se están derechizando Sí. y estamos hablando de la inmigración solamente en términos defensivos, ¿no? De decir, no, es que hay inmigrantes, bueno, es como no, o sea, estamos en este nivel. Pero el hecho de pensar de que ahora mismo en el Ayuntamiento de Barcelona soy la única persona no blanca que hay en un cargo público y que si no estamos, es que nos van a seguir pasando por encima de otra forma. Y para poder contar ciertas historias, hace 2 días, y te estoy haciendo un caos. Ahora No, me encanta, yo soy fan de los rabbit hole, no sé si quienes nos están escuchando, pero esa es la vaina, o sea, no hay un texto, pero hace 2 días pasó, hablando de los días internacionales, era el día contra las violencias hacia las trabajadoras sexuales. Y ese día, el 17 de diciembre, se ocurre hacer una redada policial contra trabajadores sexuales en el Raval. Una macro redada de una operación contra la trata de personas. Mezclaron un montón de conceptos que además no tiene nada que ver la trata de personas para ejercer la prostitución forzada que una prostitución ejercida desde otro lugar, ¿no? Aprisionaron a 7 personas, de las cuales 5 eran trabajadores sexuales. Afortunadamente todas tenían NIE, porque yo dije, no, sí, claro, ahí yo, sí. Y se dieron cuenta después que era una denuncia falsa, etcétera. 2 días después las trabajadoras sexuales estaban en la calle, pero ya el daño está hecho. Y lo hacen el día contra la violencia de las trabajadoras sexuales también para dar un mensaje eleccionador. Sí. Entonces, hoy estaban las putas en la puerta de Sant Jaume protestando. Y digo, pues, vale, es que si a lo mejor, no es que a lo mejor, no quiero sonar como una salvadora, ni mucho menos porque no es eso, pero si no hay una persona que pueda coger esta voz y diga, esto es una operación ¿no? de persecución, de criminalización de la pobreza, de criminalización de las trabajadoras sexuales, que además tiene tiene una noción de moralismo detrás, porque al final lo que hay en contra del trabajo sexual es un moralismo pendejo, ¿sabes? Claro, para que todos los maridos de todas las mesas, todos esos que trabajan ahí en el ayuntamiento van a utilizar los servicios de las hermanas. Y para no hablar de la ley de extranjería. Claro, o sea, exacto. es que vale, si eres tan abolicionista, perfecto, modifica la ley de extranjería. ¿Sabes? Aprueba la regulación. Porque no lo hace. O sea, esa es la cuestión. Si tan abuelo eres, debería ser consecuente, ¿no? Exacto. Entonces bueno, básicamente... Eso es todo. Una cápsula aquí de la vida. No, pero digo que... de Barranquilla a las putas, pero bueno, la cuestión es eso, que cada día es como intentar darle sentido, ¿no? A cómo colectivizar de alguna forma las experiencias que tenemos, cómo llevarlas a un lugar que muchas veces tengo las dudas de si es un lugar, pero bueno, al final es un lugar de toma de decisiones y si no estamos ahí, pues... Claro, siempre queda como no existe y además uno ve esos edificios tan grandes con esas murallas tan enormes, es como que una denuncia de justamente las trabajadoras sexuales es como que, ay, bueno, no, déjalo para después, que traigan mejor, no sé, la eutanasia antes, ¿sabes? Cualquier otra cosa que le interese a la blanquitud antes de poner por delante las necesidades de las comunidades migradas sobre todo. Ahora bien, Kini, bebé. Algo que nos encontramos, porque además con Kimi yo trabajo ayudándola a organizar eventos y hacer cosas eventos en plataforma cero y la gestión allí, y algo que siempre nos encontramos es el tema burocrático, ¿no? Que se conecta mucho con lo que tú estás diciendo. En tu caso, tú eres una mujer colombiana que se vino y al final terminaste haciendo una carrera dentro de la política. Y tú abarcas hasta donde puedes llegar y tú eres casi que un hito, tú misma lo estás diciendo, no eres la única persona racializada en todo un parlamento, no sé qué, o sea, en el parlamento, en el ayuntamiento, perdón, en el ayuntamiento tal, no sé qué, pero al final tu representación es como para accionar a niveles macro es muy duro, pero al final nosotras que estamos como un poco más del tema de a pie, también nos encontramos con unas burocracias absurdísimas que a veces ni se entienden, ¿no? Tú para solicitar un espacio tienes que conocer a la gente, tienes que abrirte camino, tener un contacto, ya llegamos aquí, algo que siempre repito con Kini lograr abrir una línea de investigación con el Santa Mónica, por ejemplo, que es un espacio artístico, quienes no sepan, el Santa Mónica es un centro de estudios artísticos acá en Barcelona súper importante y que tienen presupuesto para subvencionar artistas para que estos artistas puedan sacar sus obras y puedan expresarse. Pues Kini acaba de traer la afrolatinidad a este espacio que en la vida lo habían visto y trabajando no nos entienden, entonces hay un montón de como nimiedades burocráticas que les atraviesa el hecho de
que hay un sistema blanco eurocéntrico, ¿no? Que ahí está controlando como que los hilos. ¿Cómo ha sido para ti ahora ya como emprendedora, pasando toda esta historia durísima que te tocó experimentar? ¿Cómo es ahora tu vida al emprender acá en Barcelona, ¿no? Como emprendedora cultural? Bueno, saliendo de ahí me di cuenta que tenía que empezar y empecé escribiendo. Yo soy escritora de poesía erótica, he publicado 3 libros, soy editora de todos los libros que están allí, coordinadora editorial, y no era suficiente. Entonces, claro, al final si tú tienes un proyecto editorial, pues el libro, tú haces un acuerdo con una editorial, te das 90 días para pagar, tú vendes los libros, al final le haces el pulso, requiere de mucho trabajo y pagas. Pero había una necesidad mucho más grande. No nos expresamos solamente desde la escritura, hay muchas maneras de escribir la vida y la diáspora, ¿no? Entonces ampliamos el proyecto, somos un proyecto literario, académico y cultural y empezamos a articular acciones porque la gente decía, ay, ¿esto qué hace con la literatura, Marcelo? ¿Tú qué puedes? ¿Tú que tienes tanta labia? Lo que a mí me ha servido es el lobby. Y hacer lobby significa entender que esta gente a mí no me debe nada, esta gente no es sobrina de Cristóbal Colón, ni tiene el oro metido debajo de la cama, ni me puede dar a mí la corona de la princesa Aisha, ni la cadena con la que amarraron a mi bisabuela en Slave Hill, no. Esta gente blanca no me debe nada, pero me debe mucho. Entonces yo me aferro a ese nada y gestiono. Y lo único que exijo es respeto porque yo no voy a rendir pleitesía. Yo tengo un proyecto que tiene un fondo, que tiene un trasfondo, yo llego y lo vendo. Si usted lo quiere comprar, me dice sí, si no lo quiere comprar, me dice no. Y entonces hay gente que te quiere pagar de cierta forma, que no te aporta económicamente para tú sacar adelante el proyecto, tú le dices no, lo dejas en stand-by, siempre con una sonrisa, porque tú siempre tendrás que volver atrás y siempre viene alguien detrás de ti. Entonces hacer mucho lobby, tener un proyecto que realmente sea sustentable, aprenderte de lo de la cabeza, que no te cojan fuera de base porque la burocracia es muy tremenda, pero echa la ley, echa la trampa. Siempre hay una manera, siempre están las hermanas de la criatura pudiendo ayudarte a echar un pulso con la factura, la gente de Migres. Siempre puedes llamar a Eli para que te haga una factura porque ella es autónoma. Siempre le dices al hombre que te pague en B, que si le pagas que si te hace un recibo, en materia de gestión. Pero ya en materia de accionar, lo único que tenemos es palabra. Sí. Y tenemos que aprender a dar la palabra y a cumplirla y atender a la gente que te rodea y colabora contigo como tú quieres ser tratada. Porque solo así realmente haces que esto sea consistente y verdadero. De nada te sirve ser una buena gestora, de sacar adelante proyectos si eres una mierda con la gente, la tratas mal. Y lo primero que hay que preguntar a la gente es ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Has comido? ¿Has bebido? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Es importante tratar a la gente porque aunque no lo creamos, estamos hechos una mierda y somos muy vulnerables. Sí. Y ya la pelea la tenemos allá afuera. Nosotros somos el enemigo para este sistema. Entonces es hacer lobby, tener el proyecto en la cabeza, configurarlo y hacer de poli bueno y de poli malo. Tú me vas a pagar, tú vas de bueno, Jessy, yo voy a tirar piedra y tú vas a hacer la vaina buena. Entonces cuando a ti te ven llegar, ahí viene el perro, ahí viene Kini. ¿Qué querrá? No, atiéndanla bien porque esa tira piedra. Entonces aprovechate de la fama que te haces, pero en el fondo tienes que tener tu corazón porque el corazón está puesto en todo lo que yo hago y yo no estoy en lugares en donde no quiero estar rodeada de gente con la que no quiero estar, ya no sirvo para las sonrisas hipócritas, no me levanto, o sea, no, ya no más, me cansé de que me traten mal porque hay que tener en cuenta que en todas las casas se cuecen habas y dentro de nuestro circuito de políticas que hacemos de resistencia también hay cosas que están muy mal y yo no soy una pera en dulce, soy más una perra rabiosa, pero yo también tengo mis defectos, pero hay gente que se enquista y esos defectos se vuelve un cáncer y eso hace metástasis y vuelve mierda todo lo que toca. Entonces tú tienes que tener sentido de pertenencia, mucho amor y tratar a la gente con el amor que tú quieres que seas tratado. El tema es que si tú no tienes amor propio no puedes darlo ni tampoco vas a ser capaz de recibirlo ni de allanar el terreno para recibirlo. Todo está en el amor. Así es. Sí, nos dejó datico, consejo, tú dijiste todo, lanzaste unos cuchillos por ahí por una gente, un peo que tenía, no sé, pero amor. No, pero está bien porque justamente a eso, por eso sí el ejemplo de como que parte de la realidad de
ser afrolatino la atraviesa mucho eso, ¿no? Como que tú tienes la abuela que es re católica, pero tienes la tía que va para su yoruba, su cosita, luego tienes otra tía que te hace unas cartas de unos ángeles y te lee un oráculo, como que uno está navegando todo el rato en una espiritualidad bien... A mí me parece fascinante, honestamente, hay muchísimo sincretismo y como que... algo que admiro muchísimo de ti es precisamente eso, o sea, tú al mismo tiempo de que nos estás regañando por un lado, nos estás cuidando y nos estás protegiendo y estás ayudando que nos impulsemos y que estemos adelante. Y yo creo que uno aprende a navegar en esas dos, ¿no? Te cojo Sí. este hilo súper rápido porque yo creo que eso es algo sumamente transformador. Sí. Nos han enseñado, y yo también lo viví en los activismos y lo vivo en la política, que la contundencia y el tener las ideas muy claras y en ser una persona certera va desligado de ser una persona sumamente tierna y amorosa. Es decir, nos han enseñado que simplemente quemando todo, ¿no? O simplemente con el cuchillo en la mano y ofendiendo y echando mierda. Esa es como el modelo de, ay, qué cañera es esta chica, que no. Y es como uno puede ser muy cañera desde una transformación, muy transformador, ¿no? Y muy cañero y muy revolucionario, siendo profundamente amoroso, y creo que ese es el ejercicio y es algo que además cada día intento trabajar, porque al final estoy en un mundo muy patriarcal, muy blanco, con unas lógicas muy jodidas, ¿no? Y uno de los ejercicios que hago cada día es precisamente no convertirme, ¿no? en eso de que simplemente echando mierda, ¿no? Se pueden conseguir las cosas, sino transformando las cosas con amor y con ternura. Totalmente. Y además creo que eso se conecta mucho con también nuestra forma de crecer, ¿no? Que tú creces con tu mamá diciendo, sí, no, pero luego sí, pero luego no. Y eso nos da una adaptabilidad que es muy interesante como cultura afrolatina específicamente, porque hay una adaptabilidad ahí bien compleja que yo siempre hago la comparativa y no me gusta caer en esto, pero bueno, trayendo el ejemplo a casa, ¿no? En Barcelona tú siempre te encuentras espacios o gente que es mucho más inflexible, que si te dijo que quería llegar a una hora, entonces se tensa, entonces hay como un tema. Yo soy really Caribbean, que llego tarde para todo siempre, mis amigas lo saben, pero eso es como que a mí, yo crecí con esa flexibilidad, o sea, yo crecí con un tío que llegaba a las 3 de la mañana, y ya el tercer 31 que llega para celebrar Año Nuevo, mi tío llegaba a las 3 de la mañana. Se supone que tienes que llegar antes de las 12 porque es la fiesta. Él llegaba a las 3 de la mañana. Cuando ya eso pasa, el tercer año, ya todo el mundo dice, ay, Omar llega a las 3 de la mañana. O sea, no paren la fiesta porque Omar no llegue, ¿sí me explico? Entonces como que yo crecí, así es como mi familia, así es como el flow. Pero claro, en estas lógicas tan patriarcales, eurocéntricas, blancas, sobre todo trabajando en política, debe ser densísimo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, igual como está montado el sistema también es un poco así, entonces también, ¿no? Pero, ahora bien, la migración hace que nosotras tengamos que crear comunidad. Y crear como una comunidad bien diversa, ¿no? Como tenemos una amiga rusa que llegó también en las mismas circunstancias y se quedó con nosotros y ahora es la tía de los hijos. Tenemos la amiga sevillana, por ejemplo, que también es las migraciones internas dentro de España también son bien interesantes de analizar, ¿no? Tenemos gente que llegó cuando estaba chiquita, gente que llegó hace poco, aquí estamos todas, ¿no? Y al final tenemos que construir esos espacios de comunidad. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hace Kini? ¿Cómo creas espacios de comunidad para ti y para los tuyos? Entonces yo soy un perro que va recogiendo las pulgas, metafóricamente hablando. Entonces yo soy una persona que hasta hace poco se encariñaba, intentaba ayudar a todo el mundo y tal, pobrecito, la vulnerabilidad, y después esa garrapata se te clavaba ahí adentro y no te la podías sacar. O sea, eso es una metáfora muy dura, pero es real. Entonces, llegamos a un punto en que ya no lo llamamos comunidad porque hay gente que vive en la comodidad, ¿no? Y que la comodidad, ya yo no le digo comodidad, le digo la comodidad, y que al final, después de muchas experiencias, la comunidad y el círculo que tú creas es el más cercano, el más compacto, el más alienado y el más afín a ti. Todo depende, pero hay que entender que los círculos se van agrandando. Que tú tienes un círculo chico por dentro que es el más afectuoso, el más cercano, tienes a otro que es
compañero de luchas y al que le echas un cable, tienes a otro que viene por referencia a ese compañero de luchas que está cercano a lo que más cercano entiendes tú de los afectos. Pero tus anillos de seguridad. Exactamente, y tienes el otro círculo al que no tocas ni con un palo, pero si a veces tienes que atravesarte con ellos en el camino, y tienes a otro que entre más lejos se vaya mejor. Entonces es como buscar una estrategia para que esos anillos sean anillos de poder y no anillos de succión de tu poder. De energía. Saber que tú tienes a la gente, y yo he aprendido eso mucho más este año, de tener un círculo. Yo sé que necesito a alguien, yo tengo algo que es importante, yo le agradezco a Shun, a las santas, a mi ancestra, porque yo levanto el teléfono y a mí la gente siempre me contesta. Yo no sé si es porque dice, no jodas, si no le contestas aquí, ahora te mando un mensaje y te dice, coño, no jodas, te llama, ahora me contesta, no sé qué. Pero es que también a ti te contestan el teléfono porque cuando a ti te llaman tú lo contestas. ¿Y de qué te vale ser amable? Y si te llama alguno de ese círculo de succión de poder, ese que está más lejos, que tiene más cerca al sol para que se chamusque, pues tú tienes la decisión de no contestar el teléfono. O sea, no te tienes por qué complicar. Lo siento mucho, no estaba cagando, fui a sacar al perro que no tengo, estaba paseando, no sé, cualquier cosa. Pero he aprendido este año que necesito tener esa seguridad porque yo soy de las personas que se entrega demasiado y eso me consume mucha energía. Yo sufro mucho, parece que yo fuera un toro, pero no, ya yo tengo los cachos rotos, mira que los tengo recogidos, es que ya están caídos, están así. Entonces yo ya aprendí que yo tengo que intentar ponerme a mí un poquito por encima de otras cosas que antes yo no veía, porque la salud se deteriora, porque ya yo soy una mujer que está en la perimenopausia y las nieblas mentales me dan por la locura, porque yo tengo ya una hija de 20 años y quiero llegar a ser la mamá que vea graduarse a su hija en la universidad, porque quiero seguir sosteniendo espacios que realmente quiero ver a mi sobrino crecer, quiero ver a mi comadre tranquila, con 50 hijos, o sea, quiero ver a Eli que haga el cartel de la Merced algún día, quiero ver a Giselle produciendo el Latin Festival, o sea, quiero ver a Ilongo en las pasarelas de Milán, todas esas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, para tú sostener a ese nicho que es chiquitico, pues tú tienes que cuidarte de todos esos anillos externos que no te aportan nada, porque por ahí siempre hay una fisura y se te está... Nosotros ya somos fisuras, y si nos exponemos a fisuras que son energéticamente desgastantes, nos morimos. El otro día yo estuve, a mí me acaba de dar una bacteria y yo tenía que ir al ministerio, después tenía el foro de la UNESCO, después iba a dar guerra yo, y claro, la bruja le funcionó porque me jodieron. Ellos contrataron una buena bruja porque me dejaron en cama tuya. Y yo dije, mira, pero tú no has ido y no ha pasado nada. Claro. El mundo sigue girando. Esa ha sido la lección más grande a costa de mi propio pellejo que me acabo de llevar. Y me he enfermado y pensaba y estaba preocupada, pero el mundo ha seguido girando y a mí yo no le he hecho falta a nadie, ni a mi madre. Sí que hace falta. Y lo bueno es que ese mismo discurso nos lo decimos la una a la otra. Así es. Con Eli también en algún momento hacemos terapia Terapia, claro. Porque es súper fácil decirlo a la amiga de al lado. Es que lo mismo que ha dicho, Sí. se lo hemos dicho nosotras en algún momento. Pero cuando te lo aplicas tú, Kini me acompañó, yo con 7 meses de embarazo a punto de una preeclampsia porque no paraba la agenda. Porque yo sentía que si no... Tenías que si, bueno, hay una parte de mí que estudia cada una con sus traumas de infancia y maternidad y demás, pero yo sentía, y hay una parte de mí que siente que si yo no estoy en los lugares y la gente me ve, no soy legítima, digamos, como representante política en este momento, pero aparte como que si yo no hago cosas la gente no me va a querer, al final ese es como el pensamiento, ¿no? Porque al final creo que para merecer amor tengo que ganármelo a través de hacer cosas, y ese hacer cosas tiene que ver estar con todo el lugar. Entonces eso, con 7 meses y pico de embarazo, yo con Kini en el hospital del mar, precisamente porque un ritmo tan, después de yo decirle un montón de veces a Kina esto que acaba de decir, tú eres pero yo preñada y en todos los lugares, ¿no? Y es como, entonces ahí piensas qué tipo de comunidad, ¿no? construyo si al final no me tengo a mí misma, ¿no? Y al final construimos la comunidad en un sancocho, en una casa, en una cuestión un poco más tranquila, ¿no? Porque entendí que hacer comunidad no era como estar en todas partes, ¿no? Exacto. Al final es el capitalismo que se nos mete en el cuerpo, ¿no? A través de eso, de hacer. Así que lo bonito es eso, ¿sabes? Que yo le digo el mismo discurso, pero después no me lo aplico yo, después ella me lo dice y... Pero una aprende
porque una da su energía, de su energía. El día que tu madre está jodida y tú no tienes pasta, y tú, ¿dónde está esa gente a la que le hace? O sea, la energía es vital y importante. ¿Y sabes qué pasaba conmigo? Que yo venía y lo daba todo, yo estaba descuidando mi techo, mi relación, y el día y yo me imaginaba, bueno, voy a estar algún día, voy a estar en la calle, y yo no estoy poniendo mi energía en los lugares que tiene que ser. Y esas dos amigas que me sostienen todo el tiempo, como lo decía Jess, estarán cansadas de estar escuchando mis plañideras todo el tiempo, y incluso yo habiendo dado todo en un proyecto, hace 4 años que dirigí, que dijeron que yo no era lo suficientemente negra para que me descapitalizó tanto emocional, económica y físicamente, no aprendí, y ahora he tenido que aprender a costa de mi propio cuerpo. Y de entender, sí, la lucha es importante, pero ¿qué lucha? ¿Desde dónde vas a hacer contrapeso? No puedes estar en todas las manifestaciones, no puedes estar en todos los mercadillos, no puedes estar en todas las ferias, no puedes estar en todas las peleas, pero puedes estar de una manera diferente si no puedes físicamente. Haz contrapeso en las redes, llama a esa persona desde cómo estás, qué necesitas, dale un contacto, pregúntale. Hay cosas que sí puedes hacer, puedes estar presente y no siempre físicamente desgastando esta máquina que ya no hay aceite, ya no hay 3 en 1 que ayude a engrasar. Sí. Aquí hay otro post que los guardé porque sabía que era para la conversación. Este es de la cuenta Black Indigenous Liberation y justamente dice: migramos, pero llevamos con nosotros nuestras raíces, nuestras voces y nuestras luchas. Algo que pasa también y que atraviesa los cuerpos migrados es que nosotras venimos, en el caso de Kini por ejemplo, ella se vino buscando un riñón y aquí terminó con una editorial montada y un merecumbe y una cosa maravillosa, pero también tenemos nuestras luchas y nuestras raíces y nuestras cosas. ¿Qué es lo que más extrañan ustedes de sus raíces o de sus historias? Creo que lo has dicho, y con una conversación que tuve con Kim esta mañana, como la flexibilidad, la liquidez del tiempo, del espacio, de los afectos, el hecho de sentirte parte, ¿no? De sentirte parte de verdad, ¿no? De no sentir que tienes que estar demostrando alguna cosa, sino que simplemente eres, existes y por eso mereces amor. Esa sensación de sentir, yo lo siento todavía, 18 años después, siento que tengo que demostrar, ¿no? Todos los días cosas y ese demostrar eso para poder pertenecer y para merecer amor. En diferentes ámbitos, en el profesional, en el personal, muchas veces también, ¿no? Y crecer en un lugar, ¿no? Y tampoco quiero romantizar realidades que también hay en nuestros países. Claro, nuestros países tienen realidades muy duras, sí. Pero precisamente ante esa dureza hay una comunidad que sostiene, y ahí sí es una comunidad, no una comodidad, sino unas lógicas de eso, de que no te caes. Sí. Algo muy interesante que me pasa, en el edificio donde vivo ahora, tengo 3 años viviendo ahí y no conozco a ningún vecino. Hace 2 semanas se fue la luz y por fin salieron todos los vecinos y que a ti también se te fue la luz. Ah, sí. Ah, mira, ¿cómo te llamas? Y empezamos a preguntarnos los nombres, ¿no? Y en Venezuela, o sea, mi mamá tiene 30 años de amistad con quien era mi vecina. Ahora, o sea, todavía seguimos siendo amigos. De hecho, ellos están en Madrid y yo digo que es mi tía Maribel y nadie sabe que ya no es mi tía de verdad y que era mi vecina. Pero ellas se hicieron amigas porque eran 2 mujeres jóvenes que venían con un matrimonio y no crearon su propia comunidad ahí. En tu caso, bebé, Kini, ¿qué es lo que más...? Yo que bebé, no respeta, ¿vale? Bueno, hubo un momento en que lo extraña. Yo extraño a mi madre y el hecho de poder hablar la misma lengua y entenderse solamente con una mirada y no tener que ese desgaste, ¿no? Por ejemplo, ahora es Navidad, si tú no tienes un lugar donde ir, oye, Pepito no tiene 20, que aquí donde comen 20, comen 3, amanece uno en la silla, desayuna, 25, y el 26 toca echarlo, pero ya tú dónde pasa la Navidad. Aquí la gente se lo repiensa para darte un plato de comida, porque es mucho, hay que poco de trabajo, hay que no sé qué, entonces esa cuestión es muy, muy jodida. No fluir, la falta de fluidez, como decía, la falta de liquidez, y el tener que estar demostrando constantemente. Y aparte de todo, la facilidad de montar un bololó
cualquier lado. O sea, Sí. hoy vamos a hacer un sancocho, vente, no sé qué, nos vamos Total. todos y hay una fiesta. Nos hemos ido, hemos servido, nos hemos reído y no lo estamos pensando, ¿y quién va a lavar los platos? Ay, qué platera, ay, cuidado con la vajilla, ay, que no sé qué, ay, no. ¿Dónde vamos a poner a dormir al niño? No vamos a poner a dormir y junta dos sillas y ponlo ahí. Claro. Son realidades que distan mucho de lo que nosotros. Oye, que la muchacha pinchó fritó los patacones de las 2 de la tarde y ahora los patacones están duros como la cara de un muerto. Hay que resucitar el patacón. Vuélvelo, mójalo y frío. Eso parece una cosa, esto es real. Sí, es real, Todos es son real. ejemplos basados en la vida real. de Sí, hace una semana. entonces eso son cosas que pasan, ¿no? Oye, que tengo hambre, bueno, vamos a hacernos una vaina ahí, ¿no? Que la Eli no come, no importa un carajo que se ve, ella verá qué hace. Dale agua. Oye, mira, todas esas cosas que son de verdad, fluir, pero uno ya no fluye si no es con la gente que quiere. Ya, totalmente. Y a uno hay nombres que a uno le dicen, no sé quién cita. Ay, Dios, no, yo no voy. A mí no me llamen, díganle si me preguntan, a mí no me llamen, yo estoy en Marte, me chapuliné el anillo de poder número 25, yo no voy. Solo para no tener acidez en el estómago. Al final, lo que acaba uniéndote a ti aquí, digamos, son las necesidades materiales. Por supuesto. Es decir, pasa un hecho material, físico, es que nadie tiene luz en su casa, entonces ahí Todo el voy mundo a se ver. ve. Entonces ahí voy a ver quién está al lado, cómo me ayudo, qué pasó, si siquiera para conversar. Lo material es lo que te mueve, básicamente. Entonces, en el Caribe, sí, ¿no? Está todo el mundo Lo material pelando es- bolas. Exactamente, la plata no es un problema porque no hay. Entonces nos unen. Creo que Jacqueline entiende eso perfectamente. Hay una cosa que, y es que está pasando y la he detectado, ayer hablaba con una persona de esto, es que cuando migramos terminamos quedándonos con esas cosas. En nuestras casas, estoy segura, nunca nuestras madres le negaría un plato de comida a nadie por más tremendo que sea. Y aquí venimos y migramos, no, ese no tiene para comer, pero yo no tengo ni para mí. Coño, si hay lentejas con agua, agua con lentejas, tiene que darle a esa persona. Tú no puedes, yo. A mí me dicen, no, estoy pasando hambre, no tengo agua. Yo saco del mercado de mi casa, le hago un arroz con pollo, le pongo una sopa, por lo menos que coma, que no se vaya por la inanición. O sea, aquí hay gente muriéndose de hambre porque no concebimos esa manera de echar un cable o siempre estamos pensando que mañana... Eso no ayuda a que fluyan las cosas. Saca la lenteja que en un mes se te va a llenar de gongón. Tú vas a la tienda, €1 de lentejas, €1 de arroz, Sí. €1 de no sé qué, €1. Eso lo puedes hacer en tierra. Pero aquí si no tienes el completo para comprar 1 kilo, no te vende nadie nada. Te sacan del abasto, Por te eso sacan es- de la alimentación. Ay, no tienes, te faltan Por 5 eso son céntimos. tan importantes Bueno, las tiendas de barrio de nuestros hermanos pakistaníes y Ellos- marroquíes que te venden 2 frijoles y solo tienes, ay vecino, un plátano, así sea, ese está medio podrido, solo tengo 50 céntimos, te lo da una papa. Eso es importante, porque ese tipo de economías son las que nos han llevado a su como dicen en Navidad, no me pidas plata porque no hay, es que no hay nunca. No hay, y eso es producto del extractivismo, del capitalismo de Occidente, que no hay capitalismo bueno. No hay capitalismo bueno, no lo hay. Dar para poder recibir, porque el universo te lo devuelve todo. Y esta Navidad yo les pido, reciban a alguien que ustedes sepan Sí. está mal y que no va a abrir la boca por vergüenza, porque eso también tenemos vergüenza. Hay mucha pobreza encubierta entre nosotros. Ya somos pobres aquí, ya somos migrantes, Sí. hay mucha necesidad encubierta. Y aunque mi amiga Eli me diga, deja la fiesta, no estés inventando que tú no estás bien. En mi casa siempre hay un poquito de sopa, un poquito de Sí. arroz, así sea el cucayo, con un huevo se resuelve y un plátano maduro. Sí. Pero siempre hay Yo tengo un recuerdo muy vivido de una situación en Venezuela, me acuerdo una vez, porque en Latinoamérica, bueno, creo que aquí, no sé, lo de comer lentejas en Año Nuevo, en Nochevieja, ¿no? Que para la abundancia, que no sé qué. Y yo me acuerdo que un año, chama, que mis papás se habían separado justamente, nosotros no teníamos, pero, ¿sabes lo que es? Nada. ¿Sabes lo que es la nevera blanca? La nevera pura agua y luz, como el Montjuic. O sea, agua y luz tenía esa nevera. Y ha llegado una vecina, la vecina al frente y nos dice, ay vecina, nosotros hicimos unas lentejas para celebrar Año Nuevo para la abundancia. Mira, esas lentejas rindieron. Hasta el 6 de enero estábamos comiendo lentejas. Y claro, si no es por esa vecina, probablemente nosotros no pasamos Año Nuevo, no comemos en Año Nuevo, ¿no? Al final luego viene la familia, no sé qué, alguien te trae algo, pero es verdad que esa sensación de echar un cable más activamente es
Sí, No sí, hay se que extraña perder la mucho. memoria de resistencia. No, No. es que ahora migró y bueno, entonces no, que el colchón tiene que ser, no joda, pero si vienes allá de dormir sobre 3 tablas. Exacto. Que vienes tú aquí no, es que no se puede perder la memoria de la resistencia porque nosotros no pertenecemos aquí. Ajá. No somos de aquí, nosotros no podemos perder la memoria de la resistencia, venimos a mejorar nuestras calidades de vida, que bueno, o sea, ustedes no saben el privilegio que tenemos nosotras Sí. de estar sentadas toda la noche frente a un sofá, viendo la tele, abriendo la nevera, teniendo la despensa. Ay, hoy me quiero comer, voy a comprarme un plátano, papá, quiero comerme unos huevos revueltos. No saben ese privilegio que tenemos. Esos son privilegios. Y yo estoy inclusive aprendiendo ahora a entender el valor que tienen esas cosas, pero con todo lo más orgánico del mundo. Todo vale, el esfuerzo vale, tu tiempo vale, tu trabajo vale, te sientas horas a editar un proyecto, te quedas sin pestañas, todo vale, pero no nos podemos perder de la memoria de la resistencia, no podemos, porque de donde venimos. Hoy hablaba con una madre que me decía, se fue para Estados Unidos, volvió y dice que no se queda en mi casa porque va a llover y hay una gotera. Cuando de chiquito dormía con la chocha aquí, que a veces se bañaba con el agua de la gotera. O sea, no podemos perder la memoria de la resistencia porque nosotros, esta gente no tiene para dónde ir. Nosotros pasa algo y tenemos para dónde ir. Con las manos vacías, pero nos vamos para nuestras casas. Sí. No podemos perder la memoria. Y allá vas a tener tu cobija y tu almohada para dormir, tranquilamente. Así sea con pulga, garrapata, en la piedra dura, lo que sea. No podemos perder la memoria de la resistencia. Totalmente. Jess, ¿cómo ves tú el futuro de la representación afrolatina en Barcelona? Ajá. No, es que es jodido porque, o sea, las dos perspectivas, ¿no? ¿Cuáles, o sea, no sé, las personas que estamos aquí en esta sala, qué noción tienen sobre la política institucional ahora mismo? No sé, alguien que diga algo. ¿Alguien tiene algo para decir de las instituciones? O sea, es o ni me va ni me viene, o es algo con lo que no quiero tener nada que ver, o estoy muy ocupada, ¿no? Es como, no, hay una desafección política muy, muy fuerte, ¿sabes? Entonces, eso por una parte. Las izquierdas yo creo que no están sabiendo, no estamos sabiendo movernos en este momento, ¿no? Mientras la extrema derecha te dice, oye, tú tienes un problema, el problema es el inmigrante que viene a quitarte el trabajo. Pim, pum. Y la feminazis que te hace de comunidad peligre. Ajá, que quieren pagar 50 y 50 la Exacto, cuenta. entonces hay una explicación clara, tienes un problema y esta es la causa. Sí. En cambio, desde las izquierdas, que obviamente tenemos una complejidad, vemos la cuestión un poco más compleja, pero que también somos más puristas, que también somos... Entonces no hay un discurso claro, ¿no? Y al final lo que hace la extrema derecha también es jugar mucho con la emocionalidad. Entonces la gente está como en este momento. Entonces, combinando la desafección política con el ajo de la extrema derecha, con una izquierda que no está sabiendo hacer las cosas, ¿no? Y con un desprestigio, ¿no? de la institución como tal, la cosa está jodida. Vale. La cuestión es juntando también lo que dice Kini, ¿no? Y lo que decíamos un poco al principio. Si directamente estamos pensando todo el tiempo, ¿no? que ciertos lugares no son para nosotras, pues nunca vamos a aspirar a estar allí. Hay un peligro también de estar allí y al final, de alguna forma, ser instrumentalizada. Ser invalidada, tengo un claro, máster en eso también. Y yo puedo jugar el juego de la instrumentalización un rato, ¿no? Porque es como, ok, vale, si soy una persona marrón en una lista electoral, pero necesito poder conseguir cosas, no para mí, sino para poner una voz, para poner los intereses, ¿no? Que hay allí de mi gente, y en este caso, para mí mi gente no es solamente la gente migra y racializada, sino también las disidencias, sino también la peña, ¿sabes? Que están en los márgenes. Y eso cuesta muchísimo dentro de los partidos políticos, y soy muy objetiva, ¿no? en este sentido. Hay partidos políticos que pueden ser más territorio fértil, ¿no? que otros. Yo por eso también estoy en Barcelona en Común, pero nos queda muchísimo por hacer. Pero la verdad es que para poder estar en esos espacios tenemos que crear unas formas de hacer políticas nuestras y propias y llegar a dinamitar esos espacios, en el buen sentido de la palabra. O sea, no es como a qué partido te apuntas y entras allí a hacer una ficha más, sino que tenemos que ponernos de acuerdo en, estando en la migración, estando en una estrategia de resistencia constante, cuáles son las formas
de hacer política, cuáles son las agendas políticas más allá de la representación, porque si nos quedamos con la representación es como, vale, ok, vale, tengo a una diputada, a un cargo público, pero ¿cuál es la transformación real que estoy viendo ahí? Hay que hacer una agenda política, yo creo que interna, para que haya unos mandatos claros también y cuando la persona llegue ahí y tal, y hay que hacer trabajo, ¿no?, en los partidos políticos como tal. Ahora, yo creo que el proceso de regularización ya de hecho fue un proceso de demostrar la fuerza política que había, y también se está demostrando el proceso como los partidos políticos no están a la altura de que 700.000 firmas se hayan recogido por personas migrantes y racializadas, no empujado también como por organizaciones blancas, pero sobre todo personas migrantes y racializadas, y no se está sabiendo hacer la cosa. Entonces, se trata de, lo preguntaba el otro día, ¿no?, con todo esto que ha pasado con regularización ya, ¿qué va a pasar después?, ¿no? O sea, como todo este capital político en buen sentido de la palabra, cómo seguimos, ¿no?, con una agenda más allá de la regularización, ¿no?, y que pueda de alguna forma poner a los partidos políticos a pensar. Y ahora mismo también te digo que la extrema derecha crece porque es mucho más fácil hacer un discurso anti-inmigración cuando no hay nadie que responda. Claro, exacto, obviamente. Y cuando no se entiende que somos una fuerza, o sea, como en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, también hay racismo, pero yo qué sé, el voto latino, el voto... Sí, y la gente es consciente de que determina eso. Entonces, a medida en que se generen estrategias propias de no solamente representación política y a qué partido te vas, vete al partido que quieras, ¿no?, menos a la extrema derecha, pero tiene que haber una agenda clara y un mandato claro. Sí. Y yo creo que esas son tareas que hay que hacer internamente. Bueno, hermana, confiamos en usted. No, pero es que o sea, porque esa es la vaina. Claro que ese es el tema. Que después tú estás allá y te revientas. Claro. Porque no puedes conseguir... Porque tienes las mismas 24 horas que el resto del mundo. Claro. Pero si hay un acompañamiento, la cosa se lleva un poco mejor. No un acompañamiento solamente emocional, que también. Ajá. Pero tú tienes que decir, mira, el martes a las 4 de la tarde, vamos a tener, yo nos llamo Andy. Y el tambor siempre trae gente, ¿no? Una cosa así. Entramos con... Yo siempre me he imaginado como una cosa así, entrar para el ayuntamiento. Además que ahí cuando nos vimos en el evento con Lilia Turán, que están las lamparotas, o sea, yo no sé si ustedes han entrado al ayuntamiento de Barcelona, pero eso es como un castillo con unas lámparas. Y yo decía, coño, pero media lámpara de esa me puede caer bien a mí, porque ¿qué hace ahí llevando polvo? ¿Sí me explico? Como que, entonces me imaginaba como entrar con unos tambores y que se cayeran las lámparas y que entraran, o sea, que fuera algo diferente, que existiera una energía diferente, porque es que, o sea, lastimosamente la Peña Migra está girando en un círculo que no entendemos tampoco, porque es muy difícil entender la política en España también, o sea... Hay una cosa y yo tengo 10 años aquí. Que ahorita que decías lo del foro de la UNESCO, o sea, ya ha pasado que de alguna forma el neoliberalismo y el sistema de partidos entendieron que el antirracismo está de moda y esto que hay que nombrarlo, o sea, que llama Collboni salga a hablar de que Barcelona es una ciudad súper antirracista y que el Partido Socialista es súper antirracista, es como, bueno, venga, apaga y vámonos. Bueno. En plan, lo entendieron todo. Nos reímos y eso lo que hace es dinamitar el movimiento como tal. Sí. Entonces, yo creo que hay que crear otra estrategia, porque si nos quedamos solamente en la representación, pero antes de la representación, ¿una representación para qué? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué agenda política clara y cómo se la pones? Y no solamente a los partidos políticos, una cosa que estaba hablando, de hecho, como los consulados de nuestros países, obviamente cada uno aquí, cada país diferente, etcétera, pero también necesitan poner una agenda allí, porque no podemos solas solamente. Sí. Entonces, la cuestión está también en esa, en cuando la trampa de la representación de alguna forma es entendida por los políticos, y entiendo, mira, yo tengo un negro latino, un marroquí, y entonces ya cumplí, pero sigo haciendo las mismas políticas de mierda, ¿no? Sí. Entonces... Sí, la semana pasada yo participaba en una incubadora, si se puede decir, como que buscaron literalmente a personas de diferentes colectivos para analizar literaturas infantiles, ¿no? Y como que hablaban de qué eran las cosas que veíamos ahí que faltaba la representación, y literalmente todos los libros eran libros súper buenos hablando de diversidad, pero era un niñito en silla de ruedas, una niñita negra, una niñita racializada árabe o algo así, ¿no? Que se pueda analizar con velo y tal, un niñito pelirrojo y una niñita asiática.
pero cada identidad tiene su propia diversidad, y cuando tú pones detrás de la escritura de esos libros, detrás de la ilustración, a personas que experimentan esa diversidad, es donde de verdad vas a tener, ¿no? No utilizar y tokenizar, ¿no? Y la cuota clásica de toda la vida. Pero bueno, gracias por tu maravillosa intervención, porque además sí es muy interesante que entendamos también cuál es nuestra función política dentro de esta ciudad. Como te digo, yo tengo 10 años en Barcelona y yo todavía no entiendo quién es Barcelona Común, el otro Esquerra Unida, el otro no sé qué, Ciutadans. O sea, yo llegué cuando el show, ya, por eso te digo que yo cuando llegué a España estaba el show de Ciudadanos emergiendo y volviéndose popular, pero yo vengo de Venezuela, donde detestamos a Pablo Iglesias y a Irene Montero, y estos son unos nombres ahí que uno no sabe quién es. Claro, uno aterriza aquí y a sobrevivir, pero no entiendes nada. Entonces no sé cómo hay alguna forma también de poder apoyarte a ti, quienes estamos acá, para entender mejor la política, qué hacemos a nivel práctico. Yo creo que, o sea, más allá de apoyarme a mí. Ajá, exacto. El objetivo, la cuestión es un poco lo que decía antes, que tengamos claras cuáles son nuestras demandas y cuáles. O sea, si queremos tener unas demandas políticas que podamos, en las que podamos hacer incidencias. Y después pensemos quién queremos quién o quiénes queremos que representen estas demandas, ¿no? Pero tiene que haber un tú a tú también y también tiene que haber una estrategia política detrás, porque obviamente, yo qué sé, si tú te sientas con el Partido Socialista y le dices fuego la ley de extranjería, cosa que pienso y estoy de acuerdo, es como, vale, ya no hay un punto ya hay un punto de entendimiento. Entonces la cuestión es cómo hacemos una agenda política clara, con estrategia política detrás, cómo entendemos la política a partir de ahí, y si hay un interés en eso. O sea, si es como, no, yo no tengo nada que ver con la política porque yo no voto, porque no tengo derecho, porque no me da la gana, porque lo que sea, pues obviamente la política afecta absolutamente todo lo de nuestras vidas, ¿no? Desde todo. Entonces, si salimos de esa apatía y construimos una agenda y nos miramos entre nosotras, y es como, bueno, vamos a empezar por sistema de partidos, vamos a empezar por España funciona así, vamos a empezar por cuáles son nuestras necesidades materiales, cómo construimos una agenda, y a partir de ahí es como, vale, cuáles son mis afinidades políticas, ¿no? Y quién quiero también que represente esas afinidades, pero tiene que haber un trabajo y una educación detrás. Tiene que haber un interés. Absolutamente. Kini, ¿cómo proyectas tu Plataforma Cero? ¿Qué nos espera? Bueno, no, mejor. ¿Qué nos espera en 2025? Dilo tú en Plataforma Cero y qué podemos ver. Bueno, viene la segunda feria del libro migrante. Tenemos nuestra propia feria. El año pasado tuvimos la primera. Será del 7 al 12 de abril. Sí. Los días fuertes de feria son 11 y 12, sí, en Cocheras Casinet. Ahí tendremos a 50 proyectos editoriales que ponen en el centro a las literaturas y las narrativas de cuerpos migrantes racializados. Tendremos más libros que vienen, muy potentes. Tendremos viajes, gira, Nueva York, Colombia. Hay conversatorios, conciertos. Articulando sigue, tenemos mucho arte. Tenemos la línea de investigación que se abre en enero, otros sures, geografías sospechosas con el Santa Mónica. Entramos a ser parte de las líneas de investigación del Santa Mónica. Va a haber Kini para rato, si las ancestras me abren camino. Siempre que me vean estoy pidiendo para mí, para el círculo más cercano que necesita gestionar, porque hay que entender también que en las colectivas hay alguien que puede pedir, otro que puede producir, otro que sirve para las labores de oficina. Hay que buscar la fuerza en lo que tenemos, no hay que dejar de hablar para poder capitalizar esa representatividad, porque la representatividad figurativa es un problema que nos está pasando y es muy grave y se está enquistando. No necesitamos representatividad figurativa, y si para eso vamos, pues no nos gastemos ni siquiera el boletico del metro, quedémonos en nuestras casas, porque eso se traduce en tokenización. Y sí es necesario que a veces estemos, pero a veces es necesario que nuestra energía esté en lugares donde realmente estamos haciendo cosas. Hay personas que tú no escuchas, que no las escuchas y tampoco las ves posicionadas en primera línea, porque las redes sociales hacen mucho trabajo, pero están detrás haciendo muchísimo. Hay gente allá afuera, como todas estas mujeres que están aquí hoy feriando, que están haciendo un trabajo
maravilloso para sacar adelante a sus familias, a sus hijos. Migrar no es un delito, pero aquí sí lo es, se ha convertido. También tendremos que entender que España democráticamente es un país joven que viene de la opresión y ellos piensan que seguir oprimiendo a lo que no se parece a ellos los posiciona por encima de como un país potente desde la extrema derecha frente a Europa, pero esto es un pueblo grande, le debemos nuestra llegada aquí, está muy bien, pero ustedes nos deben muchísimas cosas más y entre eso está la dignidad y entender que nuestra dignidad está por encima de todas las cosas y saber qué queremos dejarle a nuestros hijos cuando nos vayamos y ya no estemos aquí. Entonces yo creo que eso es el amor es lo único que nos queda al final, hacer las cosas con amor, entendernos desde allí y que ya dejemos de ser figurantes y que si vamos a figurar cobremos bien. Cobremos, por favor, a todas esas mujeres negras racializadas que están escuchando. A una mesa, pregúntele a la blanca a su diestra y a su izquierda cuánto cobra. Ajá. Y si a ella le están pagando más que usted, levántese y váyase. Por supuesto, así es. Creo que no hay mejor manera de cerrar este podcast. Gracias, Jessica, de verdad, por el apoyo, por tomarte el tiempo, por venir. De verdad, gracias, Kimi. Gracias a todas. Y ahora seguimos con el Cooking Show.